tricolor nacional se rinde a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tome asiento y acompáñeme en su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. En este pasaje el Señor Jesús está en la ciudad donde creció, Nazaret. Está en la sinagoga y el jefe de la sinagoga le pasa el rollo. Y él lee este pasaje que originalmente se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo número 61. Pero lo vamos a leer de Lucas 4:18. Lo que está en Lucas 4:18 es una cita de Isaías, capítulo 61. Si usted está conmigo en la Biblia, diga gloria a Dios. Si no lo tiene acá. Mañana nuestro ayuno se llama Colombia Libre. Vamos a declararla libre en la música, a los pies de Cristo. Nuestros niños no son sicarios, son niños de Dios. Nuestros adolescentes no son delincuentes, son saetas en manos del valiente. Nuestra juventud no está perdida. Nuestra juventud, óigame bien, son armas de guerra en las manos de Dios. Hombres y mujeres con hogares estables. Colombia libre. Amén. Cuando uno piensa en Jesús de Nazaret, está pensando realmente en el Señor, en el Salvador, en el verdadero libertador. Y abriendo el libro, cuando le pasaron el rollo en la sinagoga en Nazaret, dice Lucas 4:18 así: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quiere leerlo conmigo? ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Llenarse los bolsillos de plata? ¿Tener fama y que todo el mundo dijera No, a esto vino el Señor. Lea conmigo Lucas 4:18 y 19. A la cuenta de 3, todos con autoridad. 1, 2, 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué vino Jesús? Dios lo ungió para darle buena noticia al pobre material y al pobre de espíritu. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón, para declarar libertad al que está preso, al cautivo. Porque las cadenas que más duelen no son las físicas, sino las espirituales. Si alguien peca, es esclavo del pecado, escribió Juan. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hace unos días escuchábamos la noticia del capo mexicano, el Chapo Guzmán, su segunda fuga de una cárcel. Y salía el chiste en internet: si tu abogado no te saca de la cárcel, contrata a un ingeniero. Atentamente, el Chapo Guzmán. Pero eso que ha hecho ese señor no es libertad. Usted se imagina una vida huyendo, teniendo el mundo entero persiguiéndote. No hay dinero que compre esa felicidad. Pero si el Chapo Guzmán y todos los seres que habitamos este planeta, hombres y mujeres, volvemos la mirada a Cristo, conoceríamos la libertad.
Porque Cristo vino a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor, el año de la buena voluntad de Jehová. La libertad que Cristo vino a darnos tiene un costo. Por eso yo le voy a pedir que vaya conmigo a Hebreos 4:14. El costo de nuestra libertad fue muy grande. Cuando uno mira una cosa de estas y dice, ¿cuánto valdrá? Yo compré estas cositas. ¿Usted sabe cuánto vale una artesanía? Y busque dónde. Pero usted sabe qué es vivir en una casa acomodada y que lo saquen a usted de su casa. Si usted tiene una casa quinta o vive en un estrato 5 y 6, o será en estrato 10, ¿usted dejaría su casa, la comodidad de su casa por otro? No digamos eso. Usted tiene un buen puesto, tiene un buen lugar en su trabajo. ¿Le gusta que le bajen de rango? Pensemos, por ejemplo, si usted vive en una buena ciudad, en un buen pueblo, allí tiene su trabajo, tiene su familia, busca de Dios, tiene una vida organizada, ¿usted se iría de ahí para buscar el beneficio de otro? Pues vamos a leer cuánto costó esta libertad. Hebreos 4:14, si lo tiene, diga: Cali es de Cristo. Diga conmigo: Colombia libre. Hebreos 4:14 declara así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El Hijo de Dios, el Verbo eterno, no vivía en Ciudad Jardín, no vivía en un apartamento de Altos de Normandía, el último lujo. No vivía en el poblado de Medellín, no vivía en el lado carísimo de Cartagena, en Boca Grande, en un apartamento, en un penthouse. El Hijo de Dios estaba en el cielo, sentado a la diestra del poder de Dios. La Biblia dice que el cielo es habitación de Dios, el tercer cielo, y apenas la tierra es estrado de sus pies. Usted sabe que es estar sentado a la diestra de toda autoridad. ¿Qué mando tiene? Déjeme decirle que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Muchos creen que Jesús nada más es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo también es Dios. Y Dios, en la segunda persona, dejó el cielo, dejó su posición de autoridad, traspasó los cielos para alcanzarlo a usted, para alcanzarme a mí. Dios dejó los cielos por amor a nosotros. ¿Cuánto cuesta eso? Usted ayuda a una persona, ora, va y hace, y de pronto la persona sube de posición y consigue dinero. Y usted tiene una necesidad y le dice: ¿me puedes ayudar? Y dice: ay, ¿quién es que es usted? Ah, usted es la que iba a la iglesia. Ah, ya me acuerdo. ¿Quién dejaría una posición de comodidad? ¿Quién dejaría un lugar de tanta autoridad y de tanto privilegio por amor a usted? Dígame. ¿Quién hoy diría: no tienes trabajo, te cedo mi puesto? Pues Dios dejó el cielo, traspasó los cielos para darnos vida y dárnosla en abundancia.
Si estamos en la última cueva, en el último rincón, en pleno Calvario o en pleno Cartucho, Dios traspasó los cielos para alcanzarnos a usted y a mí, para hacernos libres, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, libres. Si nadie ha dado nada por usted, mire, no se llene de tristeza. Dios dejó el cielo para venir por usted, por su vida, por su integridad. Mira, esta semana empecé otro rumbo tenaz a responder en la iglesia y con la persona que me crió partida la cadera. Todavía no he empezado en trasnochos. Hace un año, cuando se partió la cara, amanecía y venía aquí a trabajar todo el día como si nada me hubiera pasado. La entramos el miércoles a las 7:30 de la noche. Yo llegué allá a las 8 y pasadas. El coordinador de urgencias dijo que una persona de 78 años con fractura de cadera, que eso no era una urgencia y que le iba a dar una cita prioritaria. Cuando me dijeron eso a mí, yo llegué a la clínica, vea, en el nombre del Señor, vea, la tuvieron que atender y ya la tienen en piso. Pero al lado de mi tía estaba una señora que, si a mi tía del miércoles no la habían atendido desde el lunes, y me dijo: tan bonito ustedes, entra el uno, se turna el otro, la atiende. Me dijo: yo no tengo a nadie. Mi familia desde el lunes ninguno ha venido a verme, ni un compañero de trabajo ha venido a verme. Me dijo: puede orar por mí, me puede ayudar. Yo la volteé a mirar y le dije: no es un ser humano. Le dije: ahora entiendo por qué a mi tía la metieron aquí, porque Dios le ama y hasta este hueco la vino a sacar. Va a usar un ser humano, pero Dios traspasa los cielos por usted. Le cuento que oré por la señora, qué bendición todo eso, pero también me fui a los jefes de la clínica Farallones y 10 minutos después la habían subido a una habitación, porque Dios mueve al que sea, manda al predicador que sea, envía al que sea. Dios traspasó los cielos para alcanzarle a usted. El costo de esta libertad es tan alto que Dios dejó el lugar donde habita para hacerle libre. Esta no es una promoción barata, no es un amor de 2 pesos, pero no es lo único que hizo Dios. Muévase conmigo a Filipenses 2, 6, 7 y 8. En segundo lugar, Jesús no solamente dejó el cielo, sino su estado de gloria para redimirnos. Jesús renunció a los privilegios para redimirnos. Filipenses 2, 6, 7 y 8. Hoy se hace un paréntesis al BCB, porque hemos llamado todos estos días Colombia libre. Mañana, hoy, el Espíritu Santo se derramará. Le cuento que hoy es un día de bautismo, de ofrenda misionera. Por la tarde hay algo que ni les puedo decir. Es un día de un trote, pero Dios es maravilloso. Amén. Amén. Filipenses 2, 6, 7 y 8. Dice el 6. El cual, siendo en forma de Dios, el Verbo, el Hijo, la morfé theou, no solamente es que tenga forma de Dios, sino que no estimó el ser igual a ¿quién? A Dios, como cosa que aferrarse. Jesús es Dios, el Hijo es Dios, el Verbo es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese es Dios. Sino que se despojó, se vació. Haga de cuenta esta botellita que le pasan a uno para tomar agüita. Se vació. Por aquí me le asomo, voy a botar un poquito antes de que alguien vuele con un trapeador. Me gustaría derramar la botella completa, porque eso fue lo que hizo Jesús. Se vació, se despojó.
no solamente es que dejó el lugar donde habita Dios siendo el Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe quién es Dios? El autor de la vida. Dios el Padre cogió del barro de la tierra, del polvo de la tierra, hizo un muñeco y lanzó la palabra. ¿Sabe quién es la palabra? El Hijo. Y dice el Génesis: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios cogió ese muñeco y dice en hebreo que lo hizo un nefesh hayá, sopló aliento de vida, y hasta ahí fuimos muñeco. Nos dio vida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es el autor de la vida. Si Dios toca algo, así este muerto vivirá. Por eso Jesús dice: el que cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso cuando Dios toca un hogar destrozado, lo hace vivir. Entra un borracho aquí, una persona bajo el efecto de la droga, lo toca a Dios, hasta ahí le llega la traba. Hasta ahí es. Dios toca a una persona con una llaga, con un cáncer. Esta semana ministré a una mujer que tenía cáncer en su cerebro y la sanó el Señor. Una cosa de esas tan bestial. El hermano Víctor Solís, el esposo de Juana, no sé si lo tienen por ahí, pero él estuvo 4 meses en coma con muerte cerebral. Lo iban a desconectar, pero el médico le dijo: hasta aquí hicimos nosotros, ahora préndanse de su Dios. Y Dios lo levantó y ahora 8 días estaba aquí en culto. 4 días después de haber salido de una cosa de esas. ¿Usted sabe quién es Dios? El autor de la vida. Dios es vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la resurrección y ¿qué? Y la vida. Y el autor de la vida misma, se murió. Puso su vida por usted y por mí. ¿Sabe lo que hizo el Hijo de Dios? Dejó su trono de gloria. Los ángeles, arcángeles y querubines todo el día: santo, santo. Y aquí para que le tiraran escupa, para que lo menospreciaran, para que lo calumniaran, para que lo persiguieran. Nació como un bebito bien pobre en una pesebrera donde bebía el asno, el burro. Él, que con ese cielo, ese mar de cristal, Él dejó todo eso. Usted a alguien le dice, uno entra aquí con un mercado y le dice: hermano, me ayuda, y no es que la hernia me duele. ¿Me ayudas a pegar este papelito? Es que no llega. Jesús, el Hijo de Dios, ¿sabe qué hizo? Ese día le arrancaron la ropa, lo dejaron en paños menores. Los soldados con gruesas correas de cuero, con puntas de ploma, le azotaron la espalda 39 veces. Lo despellejaron, le arrancaron el músculo. Usted sabe lo que siente cuando uno se da un pinchazo, cuando entraron por sus manos esos gruesos clavos de hierro hechos a martillo y a mano, oxidados. Sabe que muchos crucificados defecaban, se orinaban del dolor. Oiga, divariaban, la fiebre era impresionante. Jesús le pusieron una corona de espinas. Clávese una y dale, y sabrá que son cientos de espinas entrar en esto, que el músculo es tan delgado. El autor de la vida podía soplar y volarlos a todos, pero es que a él no le quitaron la vida, él la puso.
Eso costó su salvación y la mía. Cuando alguien está lleno y tú le dices, préstame 10,000 pesos para la leche del niño, y la persona dice, ¿será que me paga? Ay, yo no tengo. Pero usted le ha puesto mercados de amor y lo que quiera. Yo le quiero decir que Dios no solamente dejó el cielo, Dios dejó su estado de gloria y se sometió a la humillación más impresionante por amor a usted y a mí. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, todas las violaciones de los niños le cayeron encima. Todas las mentiras, todos los adulterios le cayeron encima. Hace unos meses aquí en Colombia, en la promoción de la no violencia contra las mujeres, se promovió un caso de una mujer humilde en Bogotá, Rosa Celi. Estaba haciendo su primaria en una nocturna en Bogotá y un compañero que era su amigo le dijo, vamos a tomarnos algo. Ella se montó en la moto cuando desapareció. En esa madrugada ella logra llamar, el tipo la había violado y empalado, y por cuestiones de ética no le puedo explicar qué es empalar, pero con eso adentro de su organismo, un sádico de esta calidad, la señora todavía viva pide ayuda a la policía y allá la encuentran, se va a una unidad y ella muere. Un pecado de ese tamaño le cayó encima a Jesús, el que nunca ha pecado, a eso se sometió. Eso costó que usted y yo estemos aquí sentados. Y a veces decimos, no hay una nube gris, yo no voy a ir. ¿Quién irá a predicar? ¿Si valdrá la pena eso? Jesús llevó el pecado de todos nosotros, cada mentira, cada adulterio, cada fornicación, cada secuestro, todas esas cosas horribles que hacemos, todo le cayó encima. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe cuánto costó esto? Esto no es una barata, no es la cultura de los desechables. El costo de nuestra libertad fue muy alto. Dios dejó el cielo. El autor de la vida se dejó matar, en cuanto al tercer día tomó su vida y está vivo y vive para siempre. Eso costó que usted y yo estemos hoy aquí. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Todavía diciendo mentiras, chismes, hablando de otro? El que comete pecado es esclavo del pecado, escribió el apóstol Juan. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Avancemos, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 9. El costo de esta libertad fue que Dios tuvo que dejar el cielo, que el mismo Dios se sometió a la muerte y a la humillación para darnos libertad. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. El costo de esta libertad fue el derramamiento de sangre de una vez y para siempre, porque Jesús se entregó hasta la última gota de sangre. Yo no sé si usted se ha desangrado una vez. A mí me pasó una vez cuando murió mi bebé. Mi hemoglobina descendió a 4. A mí me salía sangre de la manera más bestial, parecía una llave abierta. Aquí hay médicos, pueden decir cuántos litros tenemos en el cuerpo y cuánto demora uno para morirse. Uno en un desangrado, pero una persona con diabetes tiene que cuidarse porque no cicatrizan, no cierran, tienen que cuidarse. La sangre que tenemos, bote 1 litro y verá lo que siente. Cuando yo tenía mi hemoglobina en 4, me acuerdo que en esa clínica le dije a una de las que hacía el aseo, le dije, ¿me ayuda a ir al baño? Me dijo, usted puede hacerlo sola. Todo lo veía negro, todo me temblaba, me fui arrastrando. Esta semana les prediqué en esa clínica, les dije, a ustedes les falta vocación y todo. ¿Dónde quedó el juramento hipocrático?
Le dije, es que Dios nos da el privilegio, nacemos con dones, con talentos para servir a Dios y al hombre. Les moví todo lo que podía mover. Y cuando entro bien pueda, siga, señora. Hermanos, ¿usted sabe qué es quedarse sin sangre? Si yo tenía la hemoglobina en 4, Jesús la tenía en 0. Ese fue el costo. Yo tengo 3 hijos y yo no daría ninguno de mis 3 hijos para que muera por nadie. Pero que la palabra dice, porque de la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió a su unigénito Hijo desde los cielos para que diera la vida por usted y por mí. Si alguien le saca la lengua de malas, si alguien no da nada por usted de malas, el rey dio al príncipe por usted, dio al príncipe, dio al Yahvé Shebaot, al príncipe de los ejércitos de Jehová. No es el feo del príncipe Juan Carlos de Inglaterra, no es ninguno de esos. Dios dio todo. Lea conmigo Hebreos capítulo 9. El versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención. Por eso aquí no tenemos misa. En la misa levantan la hostia y eso es transubstanciación. La hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero quiero que lea Hebreos capítulo 9, versículo número 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros no tenemos sacramentos, sino 2 ordenanzas. Y cuando levantamos el pan no creemos que es el cuerpo de Cristo, creemos que simboliza. Porque el sacrificio de Cristo fue hecho de una vez y para siempre. Usted no necesita subir un cerro, no necesita darse latigazos en la espalda. Esos sacrificios no sirven para nada. El ayuno no es un sacrificio, es un deleite, es estar ahí con el Señor, no es matarse de hambre. A mí me dicen que el ayuno baja de peso, ojalá fuera, porque mire, yo salgo del ayuno de Daniel como entré, porque el ayuno no es dieta, no es nada de eso. No es un sacrificio, es un deleite, es soltar cadenas, ataduras, ligaduras. Yo le quiero decir que el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año en el día de la expiación, dicho en hebreo Yom Kippur, Yom día y Kippur, sacrificio o expiación, y tenía que entrar sin pecado. Una sola vez un hombre podía hablar con Dios, una sola vez. Lo entraban con unas campanitas porque el tipo tenía que entrar sin pecado. Si entraba con pecado, Dios lo mataba. Así que con la falda esa, con la túnica, se movía y sonaban las campanas. Pero le entraban con un lazo largote que traspasaba el velo. Porque cuando no oían las campanas, pasaban 1 o 2 horas, le decían: sumo sacerdote, sigue vivo. Si no respondía, alaban el cadáver con la cuerda. Porque si entraban, se morían. Pero el día que murió Jesús, un soldado metió su lanza en el costado derecho y salió agua sangre. Y en la hora que Jesús dijo telestai en griego, consumado es, en un buen español para que lo entiendan, lo logré, victoria.
Sería mejor que Nairo Quintana alzando los brazos en el Tour de Francia. Mucho mejor que eso. Dijo: consumado es, lo alcancé. El velo se rasgó de arriba abajo. Y ahora ya no entra un hombre una vez al año a la presencia de Dios. Ese es el precio de nuestra libertad. Él entregó hasta la última gota de su sangre, de una vez y para siempre, para que usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios las veces que queramos, cuando queramos. Nuestro Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Podemos hablar con Dios. Ese fue el costo de esta libertad. Pero eso es como si alguien lo echen del penal de Jamundí, de Villanueva, de Cómbita. Váyase que está libre. Dice: no, pero yo me devuelvo porque allá yo traficaba con marihuana. El que es libre en estado de libertad vive. La inmoralidad es pecado, el rencor es pecado, el no orar es pecado, el no escudriñar la Biblia es pecado, y el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero usted y yo no somos esclavos del pecado, sino siervos de Dios. Vivamos en estado de libertad. Sí, somos débiles, tal vez delante de muchos no valgamos nada, pero valemos tanto que Dios traspasó los cielos, se dejó matar y derramó hasta la última gota por usted y por mí. Imagínese cómo Dios nos mira. Busquemos de Dios cada madrugada, con amor, con pasión. Sirvámosle, tengamos la lengua afuera, sirvámosle con todo el corazón. Rindamos todas nuestras edades y hasta el día que Él nos dé respirar, honrémosle con todo el corazón.